Buenas tardes, maestra. Eh, Le mando un saludo, un abrazo. Y bueno, este es un pequeño análisis para complementar eh, las infografías que le mandamos para el dossier cartográfico, en el cual es un pequeño análisis proyectivo de, eh, de las zonas que escogimos. Y bueno, esta es la primera. Este es algo muy familiar para mí. Es la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Lo primero, bueno, son algunos datos de esta, de esta zona geográfica que podemos ver, que podemos ver aquí, el cual pues voy a marcar porque es una frontera muy interesante, muy larga. De hecho, eh, tiene alrededor de 3.200 kilómetros de largo. Igualmente, del lado de Estados Unidos, podemos ver que, o bueno, sabemos que existen 48 condados, mientras que del lado fronterizo de México existen 94 municipios, que a final de cuentas son como ciudades, algunos son pueblos eh, que están repartidos a lo largo de la frontera, ¿no? Esta frontera, prácticamente la mitad de ella es natural, es el río Bravo el que marca la mitad de la frontera. Igualmente, la otra mitad de la frontera que podemos ver acá es desierto, ¿no? Es un terreno muy complicado, muy denso, pero que sirve como una defensa natural precisamente para la inmigración ilegal, o bueno, así lo han practicado a lo largo del tiempo. En la parte de Tijuana y San Diego, esa parte fronteriza que es la frontera más cruzada de Occidente, de hecho, 1 millón de personas cruzan al día. Entonces, por ese hecho, también es una frontera y un espacio geográfico muy importante por todo la mercancía, el dinero, la parte cultural incluso que pasan a través de la frontera. Eh, Igualmente, bueno, el análisis a futuro que yo hago de esta zona se basa en algunos puntos que analicé con base en la parte geográfica, económica, social, política, incluso militar, en la cuales pues lo resumo a estos puntos, ¿no? La primero es el ver, y es que es un poco un volado en una adivinanza, porque todavía no comienza el periodo presidencial realmente de Joe Biden en temas migratorios, pero estamos a la espera, a la expectativa de lo que va a pasar, ya que dependiendo mucho de cómo sea la relación y cómo sean las políticas migratorias de Biden, será será a partir de ahí mucho la relación que tenga México con Estados Unidos, y más en un gobierno como el mexicano, en el cual una de sus banderas fue mucho el trato con las familias de inmigrantes, ¿no? Mexicanos en el extranjero. Entonces, pues también se hizo el firme compromiso de este gobierno en México de defender los intereses de los migrantes allá en Estados Unidos. Lo segundo es en la parte económica, teniendo como base el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en el cual como base podemos ver la relación económica y también que mucho de de este tratado determinará el desarrollo económico de México a través de los aranceles e impuestos que imponga Estados Unidos para los productos primarios de México. Luego, eh, la siguiente parte es que, bueno, pero en la parte económica, yo creo que en la proyección y el análisis que yo hago es que México tiene que empezar a transitar a nuevas fuentes de ingresos internacionales, ya que nuestras dos fuentes principales de ingresos son el petróleo crudo y y las remesas que vienen precisamente de Estados Unidos, de los paisanos que están del otro lado de la frontera. Mm,
Entonces, por este lado, yo creo que el análisis bueno, mi proyección es que México va a empezar a transitar a buscar nuevas fuentes de ingreso, ya que también en la parte ecológica y tecnológica podemos ver que se está transitando a energías más limpias y se está dejando los combustibles fósiles, como es el petróleo. Eh, bueno, también existe un tema de seguir progresando, un reto que es de ambos y que ha sido enorme, que es el tema de el narcotráfico, que precisamente pasa y pasa la frontera las drogas y son eh, mayormente consumidas en los Estados Unidos. Entonces, mi proyección también, mi análisis va en torno a que México, sobre todo, tiene que empezar a transitar a una política de seguridad parecida a las llevadas a cabo en Colombia en este periodo, en los periodos que también hubo mucha crisis con el tema del narcotráfico. Y eso nos permitirá poder reforzar nuestros vínculos con Estados Unidos y también poder eh, pues mejorar un poco nuestra situación de seguridad nacional. Pero tiene que ser un trabajo colaborativo y en conjunto con Estados Unidos, por lo que también Estados Unidos tiene que poner de su parte, sobre todo en las partes de regulación de drogas, ya que, bueno, Estados Unidos es el mayor consumidor de las drogas que pasan desde México. Mm, Luego, el penúltimo punto que yo analizo es que México eh, debe y tiene que ir a empezar creciendo muy a la par de lo que estaba platicando del económico, es que tiene que empezar industrialmente al interior del país crecer. ¿Por qué? Porque todavía existe un rezago y una desigualdad muy grande en México, como en muchos países de Latinoamérica. Por lo tanto, la industrialización de ciertos sectores de México, sobre todo el sureste, pero a través de empresas ya existentes en la zona fronteriza, puedes generar un poco de equidad y podrá subir los estados más pobres del país, ¿no? Ya que la parte fronteriza y el norte de México son las partes más ricas del país. Y bueno, obviamente, pues existe una gran relación de empresas con los estados del sur de Estados Unidos. Entonces, tiene que empezar México a transitar a una industrialización interna propia más fuerte y buscar nuevos socios comerciales más allá de Estados Unidos, puesto que mucho de que no hemos encontrado más socios fuertes económicamente o en gran cantidad, es por el miedo que existe de que Estados Unidos restrinja o pueda verse estricto en sus medidas de exportación hacia Estados Unidos con más impuestos, aranceles, etcétera, además de las imposiciones que existen en el TEMEC. Pero México, si quiere empezar a entrar en la dinámica de la globalización y poder crecer a nivel internacional, pues tiene que empezar a buscar nuevos aliados comerciales más allá de Estados Unidos para que también no se nos vea solamente como un adjunto latinoamericano de Estados Unidos en la parte económica y que nosotros seamos fuente de ingreso o tengamos fuentes de ingreso a través de los tratos con otros países. Y bueno, esa parte pues, nos lleva a la búsqueda de una independencia económica mayor de Estados Unidos y alejarnos de los conflictos bélicos que pudiesen llegar a tener Estados Unidos en el futuro. Entonces, esa parte de la zona fronteriza es muy importante porque podemos atraer mucha inversión extranjera que a la vez podrá generar riqueza al PIB y al, y al, a la parte de los trabajos en México. Una disculpa que me trabé, pero esa parte, esa frontera, podemos aprovecharla mucho mejor. E igual Estados Unidos tiene que usarla para generar un tema mucho más de solidaridad con Latinoamérica, con Centroamérica, para poder encontrar incluso o reforzar lazos con otros países del continente. Y bueno, eso es como mi pequeña proyección, mi pequeño análisis. Espero que le haya gustado y bueno, le mando un saludo y un abrazo. Nos estamos viendo.